Me llamo Carolina y crecí en una granja a las afueras de Sao Paulo. Allí mi infancia transcurrió al ritmo lento del campo, con la música de las aves y el olor a pasto húmedo, entre todo lo que me dio la vida rural. Hubo un ser que siempre ocupó un lugar especial, Zeus, un alazán imponente, de pelaje brillante y movimientos que parecían esculpidos. Cuando galopaba con él, el mundo se volvía ancho y claro. Sentía debajo de mí no solo la fuerza de un animal, sino un pulso antiguo que me devolvía a lo esencial. Un domingo de verano mi amiga Laura llegó para pasar un fin de semana. Era la antítesis de mi discreción, espontánea, valiente, siempre dispuesta a convertir lo cotidiano en aventura. Tan pronto lo vio, Zeus levantó la cabeza y Laura, que tenía una sonrisa retadora, no tardó en acercarse a él con esa mezcla de curiosidad y atrevimiento que la definía. Le expliqué sus reacciones y sus maneras. Zeus no era un caballo para manos inexpertas, tenía temperamento fuerte y requería respeto y calma. Aún así, cuando Laura posó la palma contra su cuello, él aceptó la caricia con una calma que me sorprendió. Lo que al principio fue una curiosidad se convirtió en algo más intenso. Laura hablaba de él con pasión, se reía mucho, le buscaba el contacto y, lo que me inquietaba, parecía buscar en Zeus una forma de ser que no encontraba en otra parte. Le enseñé a manejar las riendas, a mantener el equilibrio y a respetar los silencios. Hubo un momento en el que la conexión se hizo visible para todos. Durante una salida por los senderos del monte, el establo y los campos se tornaron en escenario de una comunión inesperada entre humana y caballo. Pero la tarde cambió cuando, sin avisar, un toro se desbocó por el cierre que alguien había dejado mal cerrado. Apareció corriendo por el sendero como una masa furiosa, embistiendo todo a su paso. Y por un instante el pánico paralizó hasta el viento. Laura, que iba delante sobre Zeus, gritó y perdió el control. El toro venía directo hacia ellas. Fue entonces cuando Zeus, con una decisión súbita, se colocó entre el toro y mi amiga, se empinó, vaciló apenas, y actuó como escudo y barrera. La escena fue de una quietud peligrosa y magnífica a la vez, y el toro, desconcertado por la inesperada resistencia, cambió de rumbo y desapareció entre las sombras del bosque. Laura, pálida pero indemne, cayó al suelo y abrazó el cuello del caballo con una gratitud que parecía más profunda que la simple protección. Algo en su voz, en su forma de mirarlo, sonaba a revelación. Lo que para mí fue un acto de nobleza animal, para ella se transformó en una experiencia fundacional. Juró, con ojos húmedos, que Zeus la había salvado y que nada volvería a ser igual. Desde entonces la relación de Laura con el caballo cambió. Cada mañana la encontraba en el establo antes del alba, acariciando su crin largo rato, hablándole en voz baja como si explicara secretos. Yo lo observaba con una mezcla de fascinación y recelo. Admiraba cómo se entregaba a algo tan puro y fuerte, pero también veía cómo esa entrega la aislaba, la consumía. En nuestras conversaciones en el porche, entre sorbo y sorbo de café, Laura se jactaba con esa sonrisa que tanto me irritaba y me atraía. Zeus me entiende, decía, y yo, protectora. Repetía las mismas advertencias que había escuchado de mi madre: respeto, límites, seguridad, aunque no sabía si hablaba a la otra o a mí misma. Su pasión la empujaba a pedir más, paseos más largos, saltos, prueba de dominio y, con ellos, una peligrosa tolerancia a asumir riesgos, en un mundo donde para ella la vida urbana no ofrecía intensidad. Zeus representaba la verdad cruda, potencia, independencia, una dimensión donde el vértigo y la confianza se mezclaban. Cuando le propuse que tomara clases formales, que siguiera un curso de doma, ella aceptó a medias, porque lo que quería no era aprender a controlar, sino sentir ese vértigo en su cuerpo. Esa certeza de estar viva frente a la inmensidad del animal. Yo la acompañaba, y cada salida al campo se volvía una prueba silenciosa. Medir cuánto dejábamos que la naturaleza nos devolviera, cuánto nos empujaba a los límites, y cuando detenernos antes de que lo que parecía liberador se convirtiera en dependencia. Esa noche, viendo a Laura dormir con una sonrisa de quien ha conseguido algo sagrado, supe que algo en ella había cambiado para siempre, y yo, que quería protegerla, entendí que mis advertencias ya eran insuficientes. Había nacido entre nosotras una cuerda tirante que, si no se aclaraba, podía romperse de manera dolorosa. La mañana siguiente empezó con un silencio raro. Laura no apareció a la hora del desayuno y, cuando la encontré en el establo, estaba allí otra vez, acariciando a Zeus con esa ternura que ya no era solo afición, sino una disciplina casi litúrgica. Me saludó con una sonrisa y un brillo en los ojos que sonaba a determinación. Quería volver a montar, quería saltar. Quería sentir otra vez el vértigo que la había vuelto insomne la semana anterior. A partir de ese día las cosas se intensificaron.
Sus visitas al monte se hicieron más frecuentes, sus desafíos más audaces. Por mi parte aumentó la sensación de vigilancia, no por celos sino por miedo. Miedo a que el riesgo se transformara en accidente y a que la fascinación devorase su vida cotidiana. Intenté imponer límites, sin cabalgatas a solas, con casco, aprender técnicas de seguridad, y algunas veces aceptó, pero su impaciencia la llevaba a esquivar las reglas. Llegaba a la yegua a horas en que la sombra del bosque era larga, se escapaba con pretextos y volvía con el rostro enrojecido, los ojos encendidos. Hablando de la sensación de libertad y de cómo Zeus parecía responder a su energía con confianza absoluta. Su conducta empezó a afectar a las conversaciones del pueblo, algunos vecinos murmuraban, otros admiraban el vínculo, pero lo cierto era que la intensidad de Laura ya no podía ocultarse detrás de risas. Una tarde, tras uno de esos paseos arriesgados, regresó con un trozo de piel raspada en la pierna y una historia de barro y caídas que me hizo respirar con fuerza. Casi me despeño, dijo en tono de victoria. Y yo comprendí que el peligro ya no le detuvo, sino que le alimentaba. Intenté llevarla a clases con un entrenador profesional, y allí, en la pista, bajo la mirada crítica del instructor, Laura mostró una técnica admirable, control, oído, sensación. Pero también una inclinación por empujar los límites, por probar saltos que el instructor no autorizaba. Fue en una de esas sesiones cuando, tras un salto mal calculado, Zeus resbaló, la caída fue brusca, y aunque ambos se levantaron, la imagen quedó grabada, la fragilidad que puede latir detrás de una fuerza aparente. El entrenador pronunció palabras serias sobre prudencia y la responsabilidad que implica dominar la libertad de un ser vivo. Eso hizo a Laura retroceder por un instante, pero no la doblegó. Con el tiempo, la obsesión de Laura desbordó la amistad. Se inventó excusas para estar menos con nosotros, para pasar tardes enteras en el campo, volvió menos al pueblo y habló menos con su familia. En una noche de lluvia, al regreso de una excursión a la que yo me negué a acompañarla, la encontré llorando en el porche, no por la caída ni por el susto, sino porque reconocía que su vida se había volcado en una pasión que la aislaba. Y no sé cómo volver, me dijo con voz quebrada, y ahí entendí que su vínculo con Zeus era la metáfora de algo más grande, la evasión de un mundo donde sentía que no encajaba. Le propuse alternativas, voluntariado con caballos, competencia responsable, terapia para entender por qué necesitaba escapar. Aceptó a medias. Con el tiempo, y después de conversaciones largas, de días de enfado y reconciliación, Laura empezó a equilibrar, mantuvo su amor por Zeus, pero aprendió a escuchar a quienes la querían. Aprendió a medir riesgos y a pedir ayuda. Zeus siguió siendo el corazón del establo, la criatura que reunió nuestro asombro y puso a prueba nuestra lealtad, pero su historia dejó de ser un idilio temerario y se transformó en una lección sobre límites, cuidado y el peligro de convertir la intensidad en fuga. Hoy, cuando lo veo pastar, siento gratitud y alivio. La experiencia nos enseñó que la naturaleza no es objeto para poseer, sino un espejo que nos devuelve lo que llevamos dentro. Y que amar algo poderoso a veces exige más prudencia que pasión. Si Laura no repitió sus extremos fue porque aprendió a traducir esa urgencia en proyectos que la sostienen sin destruirla. Cuidar, entrenar, enseñar a otros el respeto por los animales. Yo seguí allí, a su lado, con menos temor y más comprensión, sabiendo que hay vínculos que salvan y vínculos que consumen, y que la frontera entre ambos depende, siempre, del cuidado que pongamos en cruzarla.